Ya está grabando. Muchas gracias. Bienvenidas, queridas y queridos, a nuestra clase de historia del día de hoy, 18 de marzo. Vamos conectándonos, quienes habían ido a buscar agüita, cafecito, té, lo que necesiten para estar hidratados y tranquilos en nuestra clase. Vamos a comenzar y a proyectar el material del día de hoy. Me confirman si se ve correctamente. ¿Se ve bien? Sí, profesora, se ve bien. Súper. Muchas gracias. Comenzamos entonces. La clase del día de hoy tiene como objetivo describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en nuestro entorno inmediato. Por favor, entonces anotamos nuestro objetivo en el cuaderno o un título en grande que diga globalización. Esta es nuestra tercera clase. La semana pasada trabajamos con economía y la primera sesión trabajamos con los conceptos claves de la época colonial en nuestro país, en lo que hoy reconocemos como nuestro país, ¿cierto? Repito entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la globalización, desarrollo tecnológico e interconectividad global. Dejo ahí unos segunditos más para quien desee escribir el objetivo, para quienes se están sumando. También quiero recordar que todo este contenido está en su manual. Es muy importante que usted vaya estudiando clase a clase. No deje todo para último minuto, ¿ya? Esta ya es nuestra tercera sesión, por lo cual el contenido comienza a avanzar, ¿cierto? Y les repito lo que hemos visto. Muy buen día a quienes se están sumando. Lo que hemos visto hasta el momento. El día de hoy vamos a trabajar con globalización. La semana pasada trabajamos con economía y la primera clase con conceptos claves de la época colonial. Vamos entonces. La globalización, que es el contenido del día de hoy, 18 de marzo, es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, en el plano político, social y tecnológico. Es decir, lo primero que debemos anotar ahí como concepto clave es la interconexión. Por eso, en la primera página veíamos, ¿cierto?, estas marcas como ejemplos de lo que es esta interconexión. Hay una interconexión económica
en la globalización. Por eso quise representar esta relación económica mundial con este mapa. Ahora vamos a ver en detalle a qué nos referimos. El uso de este término, del término globalización, se utiliza desde los años 80, 1980. Es decir, desde el momento en el cual los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Por esta razón, el fenómeno tiene tanto defensores como detractores, es decir, personas que apoyan el proceso, como también quienes lo critican. Entonces, concepto clave de la globalización es que es un fenómeno de interconexión global. Esta interconexión lo podemos ver de manera evidente en las transacciones financieras, en la tecnología, pero también es una interconexión cultural. Se heredan patrones, se importan modelos culturales. Es como, de ahí viene el nombre, que viviésemos en una gran aldea global. El mundo, que antes parecía tan grande, se hubiese achicado. Esta sensación nos da la tecnología, ¿cierto? Nosotros nos podemos enterar de algo que esté ocurriendo al otro lado del mundo con tan solo un clic en una noticia o con la televisión. Esto se comienza a dar desde los años 80, con el aumento de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios de comunicación. Bien, entonces repito, la globalización es un fenómeno que se basa, tiene como centro la interconexión entre las diferentes naciones del mundo y también entre sus economías. Esto lo vivimos y podemos verlo en nuestro día a día, nuestra ropa, los objetos que utilizamos o que compramos. Muchas veces han recorrido prácticamente el mundo entero, ¿cierto? Muchas cosas vienen de China, muchas cosas vienen de la India, de Asia, ¿cierto? Podemos ver muchas veces prendas hechas en Tailandia. Es cosa también de ver dónde se generan, por ejemplo, las tecnologías, dónde están las empresas que generan los computadores, los celulares. ¿Por qué sale más barato traer algo del otro lado del mundo que generar esa tecnología en nuestros propios países? Esto es porque hay tratados de libre comercio, ¿cierto? Y también porque con este proceso de globalización existe una mundialización de la economía. Es decir, que las economías crecen a escala global y las fronteras nacionales dejan de ser el límite de las transacciones. Estas se amplían, crecen y se forman estas redes de interconexión financiera. Voy a dejar proyectado unos segunditos por si alguien quiere tomar apuntes, pero también les recuerdo que toda esta información está disponible en su manual, el cual les pido, por favor, recuerden ir leyéndolo. Si hay dudas o consultas sobre lo que van leyendo en el manual, yo se las puedo resolver. O si hay algo que ven que necesitan que yo les explique de otra manera, que les dé otros ejemplos, lo puedo hacer sin problemas. Aprovechemos nuestras clases para eso
pero usted debe ir revisando, debe ir leyendo el manual también. Yo este material que les traigo aquí trae como un resumen de los puntos más relevantes, pero es también misión de usted, ¿cierto?, estudiar y cualquier duda que tenga, me la hace saber para que yo les pueda explicar. Continuamos. ¿De dónde viene este nombre de la aldea global? ¿Por qué llamamos a este proceso globalización? El nombre proviene de un libro de Marshall McLuhan titulado La aldea global. Transformaciones en la vida y en los medios de comunicación masivos o mundiales en el siglo XXI. Este libro, escrito por Marshall McLuhan, trataba sobre lo que estamos viviendo hoy día, cómo los mercados han excedido las fronteras de lo nacional, se han expandido las fronteras de los mercados y vemos la mundialización de la economía. Escriba ahí en su cuaderno si aún no lo ha hecho, mundialización de la economía, súper importante. Marshall McLuhan, para que sepan, Herbert Marshall McLuhan fue un filósofo, un sociólogo de la comunicación que nació en Canadá en 1911 y murió en el 80. Imagínense ustedes que él, como sociólogo, ¿cierto?, estaba haciendo un análisis, una interpretación de la sociedad. Él murió en los 80, o sea, él no alcanzó a ver el boom de las tecnologías que vivimos en la actualidad. Sin embargo, él pudo prever, pudo considerar esta realidad que es en la actualidad, pero para él era una teoría, porque estaba hablando de algo que iba a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Y según él, el mundo iba a parecer una aldea. ¿Qué significa esto? Que lo que antes nos costaba mucho saber, por ejemplo, una noticia, cuánto tiempo podía pasar para enterarnos de algo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Las cartas, solo por poner un ejemplo, podían demorar meses, sino años, ¿cierto?, en llegar al otro lado del mundo. Hoy día eso no es así. En la actualidad estamos a un clic, ¿cierto?, de poder conocer lo que ocurre en otros lados. Pero además, también vemos que los viajes se han hecho más cortos. Los aviones son mucho más asequibles que antes. Entonces, esta idea de que vivimos en una pequeña aldea se da gracias a los avances en las comunicaciones. ¿Se entiende la idea de dónde viene el nombre de globalización y a lo que nos estamos refiriendo? Chiquillas, chiquillos. Sí, profesora, claramente. Gracias. Súper, genial. Vayan diciéndome si algo no se entiende, porfis, porque tenemos que entender el concepto clave para poder seguir avanzando. Esto lo escribimos en el cuaderno con otro color, lo subrayamos, lo que sea necesario. Súper importante eso. En este proceso se da una interdependencia económica. Es decir, que lo que ocurra en un lugar del mundo a nivel financiero influye, ¿cierto? Porque dependemos los unos de los otros. Muchas veces vemos
como las canastas básicas se ven afectadas, por ejemplo, por cualquier incidente que ocurra en Medio Oriente. O la caída de la bolsa en Estados Unidos, sin duda alguna, influye también en las economías de todos los países que tengan transacciones financieras con Estados Unidos, ¿cierto? Y esto es porque esta interdependencia genera que las barreras nacionales sean sobrepasadas, por lo cual no solo importa lo que ocurre dentro del país, sino que también cómo estén viviendo sus economías, las grandes potencias, van a influir en el desarrollo de las economías de cada país. Lo podemos ver con el ejemplo de las guerras, pero también con los tratados de libre comercio, con el precio del dólar, el precio del petróleo, entre otras cuestiones. Esta interdependencia, en esta dinámica de interdependencia económica, las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. De ahí entonces este concepto que yo les venía diciendo con anterioridad de la mundialización de la economía. Esto lo podemos pensar con ejemplos, lo que ocurre con las empresas transnacionales. Por decir algo que todos conocemos, McDonald's. McDonald's no tiene una sola sede, ¿cierto? Sino que se encuentra en la mayoría de los países del mundo. Esas empresas llamadas transnacionales deben su nombre justamente a esta característica, de que superan las fronteras de lo nacional, mundializan sus mercados y a través de esta mundialización van generando diferentes sedes, filiales a lo largo del mundo. Como decíamos al comienzo de nuestra sesión, hay tanto defensores como detractores, es decir, personas que están a favor de este proceso, como también críticos. Nosotros podemos pensar en nuestra vida cotidiana en algunos ejemplos. Desde lo más sencillo, una ventaja que tenemos es que muchas veces los productos que vienen desde China son más baratos que los productos nacionales, ¿cierto? Eso ha permitido, por ejemplo, el acceso a la tecnología, sobre todo de aquellos países que tienen tratados de libre comercio con las potencias asiáticas. Pero también podemos ver en nuestra vida cotidiana que muchas veces eso se paga, podemos considerar como algo negativo la calidad de los productos, que se ha visto desmejorado, ¿cierto?, respecto a los trabajos en pequeña escala en comparación a la producción masiva. Eso es solo un ejemplo, pero hay otros elementos que considerar, que ahorita que avancemos a la otra diapositiva, vamos a ahondar en aquello. Un minutito más entonces para que puedan anotar esto, conceptos claves, no hay que dejar pasar esta definición. Globalización, entonces, vamos a ver una interdependencia de los mercados. Hay una relación estrecha entre las diferentes potencias, se hacen tratados comerciales. Lo que tenemos que tener súper claro es que las fronteras nacionales son sobrepasadas. Y ya son muy poquitos países en el mundo
los que tienen economías cerradas, ¿cierto? En su mayoría, vamos a ver que las naciones están ya adentro, son parte de la red comercial, esta red de vinculaciones económicas. Para quienes se están conectando recién, les doy la bienvenida y les pido que apunten también ahí en su cuaderno el concepto mundialización de la economía, que se relaciona también con este proceso de globalización, la mundialización de la economía. Dejo 60 segunditos más para que terminen de apuntar esta definición antes de pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos. Actores de la globalización. ¿Quiénes participan? Todos y todas participamos en la mundialización de la economía, ¿cierto? Como leemos en la presentación, participan todos los agentes económicos. Usted, por ejemplo, al hacer una transferencia, puede enviar sus recursos al otro lado del mundo o con algo tan cotidiano como, bueno, yo no lo hago, pero muchas personas comprar en Chain o esas aplicaciones, ¿cierto? Tem, que básicamente importan, traen productos del otro lado del mundo, literalmente. Los privados participamos. Las personas como usted y como yo somos parte de esta cadena de globalización. Pero hay otros actores que cobran vital importancia, como son los bancos multinacionales. Los bancos multinacionales se forman con capital extranjero y participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en sus diferentes filiales. Habíamos dicho que las empresas multinacionales son aquellas que superan las fronteras nacionales, ¿cierto? Es decir, que pueden estar en diferentes países. Pensemos, yo les di el ejemplo de McDonald's como comida rápida, pero hay otros ejemplos, Apple para la tecnología, las mismas marcas de los autos, las marcas de ropa. Podemos ver que hay presencia de las multinacionales en todos los campos del quehacer humano, ¿cierto? Lo importante de las transnacionales que tengamos claro es que su nombre proviene de ahí, de que superan, perdón, las fronteras nacionales y por eso, pese a que pueden tener una sucursal principal, se van a caracterizar por tener diferentes filiales. Y los bancos multinacionales se forman con capital extranjero, están en diferentes países
Y lo que buscan es obtener riqueza, ¿cierto? A través de los préstamos que realizan a estas empresas. Bancos multinacionales entonces adquieren vital importancia en el proceso de globalización. Otro elemento importante son estas empresas multinacionales que les vengo explicando, que son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero. Hemos estado hablando de diferentes ejemplos. Voy a poner la primera diapositiva solo para que vean esta ilustración que puse de ejemplo. Nokia, HP, Marlboro, Nescafé, Microsoft, Google, son tan solo algunos ejemplos de las empresas multinacionales que podemos conocer. Quizás conozcamos muchas más. Puma, Adidas, Nike, ¿cierto? Ahí también está Disney. Todas estas empresas tienen sucursales en diferentes lugares del mundo y deben su nombre de multinacionales porque justamente tienen sucursales en diferentes lugares del mundo y también son conocidas algunas de ellas, las que tienen capital transnacional o de más de una nación, como empresas transnacionales. Es lo contrario a la empresa nacional, ¿cierto? En las empresas nacionales, las inversiones tienen que nacer del país en el cual está sustentando su actividad productiva. En cambio, las transnacionales, vamos a ver que superan estas barreras, como está en el ejemplo que les acabo de mostrar. Tienen mucha presencia entonces a nivel internacional, son de gran tamaño y tienen alto grado de integración y son independientes financieramente hablando, es decir, que no dependen de un solo país, no dependen de un solo inversionista, sino que suelen tener diferentes inversionistas, suelen tener sucursales en diferentes lugares del mundo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Alguien que quiera decir algo, preguntar, objetar? ¿Va quedando claro? Sí, todo bien. Sí. Vayan respondiéndome, chiquillos, también para saber si están ahí, no se me vaya a desconectar la clase y yo hablando sola. ¿Nadie tiene dudas, consultas hasta el momento con la explicación? No, todo bien, todo. Continúo entonces. Y hay otras instituciones internacionales que son importantes, como por ejemplo el Banco Mundial o el FMI. El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional son instituciones de préstamo financiero, de regulación financiera internacional, muchas veces en el caso de los bancos mundiales. Y los bancos tienen como objetivo el incremento de sus ganancias, ¿cierto? Los bancos lo que hacen es prestar dinero a los países, a las empresas,
y luego, a través de los intereses, generar una ganancia. Esto ha generado muchos detractores, personas que están en contra de estas instituciones, pues se considera que profundiza la deuda, profundiza muchas veces la situación de pobreza de los países, puesto que en su mayoría aquellos que solicitan préstamos son aquellos países que están en alguna dificultad económica. Entonces, según algunos detractores, sostienen que la globalización profundiza las desigualdades sociales. Esto se relaciona con lo que vimos la semana pasada. Recuerdan que vimos los distintos modelos de desarrollo económico, los distintos modelos comparando el sistema capitalista o de libre mercado y la distancia que tiene con las economías planificadas. Eso lo trabajamos la clase pasada. Es importante que vayan estudiando, chiquillas, chiquillos, porque se van relacionando los contenidos, ¿ya? La globalización entonces se da en medio de un contexto de desarrollo capitalista, ¿cierto? De libre mercado. Anotamos ahí en el cuadernito entonces, como ejemplo de los agentes que accionan, que participan en la globalización. Pero ojo que todas participamos en la globalización. El hecho de que podamos hacer transacciones financieras al otro lado del mundo, el hecho de que podamos comprar objetos producidos en otro lado del mundo, que seamos parte de esta red interconectada de relaciones financieras, nos hace ser parte también, ¿cierto? Como los agentes privados que somos, pero tienen especial relevancia en estos sistemas los bancos internacionales, las empresas transnacionales, entre otros. Voy a continuar, cambiaré la diapositiva. Si es que nadie tiene dudas, consultas hasta aquí. Críticas a la globalización. Como les vengo adelantando, hay detractores, grupos que consideran que este proceso tiene desventajas, que este proceso cuenta con elementos negativos o que dificultan el desarrollo social, el desarrollo político de los países. ¿Y qué dicen estos detractores? Por un lado, los mayores críticos aseguran que este fenómeno propicia, es decir, facilita una mayor desigualdad dentro de cada nación y también entre las diferentes naciones. Es decir, que aumenta la distancia entre países ricos y pobres, pero también aumenta la distancia social dentro de los mismos países. Esto quedó en evidencia cuando vivimos la pandemia del COVID-19. Las grandes empresas que ya tenían riquezas se fortalecieron, se hicieron más ricas, más ricos los grandes poderes. Mientras que los países que estaban empobrecidos
quedaron aún más empobrecidos. El tema es que ante una crisis, ¿qué se puede hacer? Muchos países optaron por pedir salvatajes, ¿cierto? Salvatajes económicos, muchas veces al mismo Banco Central, y esto profundiza, ¿cierto?, las deudas y también la pobreza en aquellos países que ya estaban desfavorecidos. Esto es lo que dicen los críticos, ¿no? También podemos ver los números, cómo las grandes empresas se enriquecieron durante el COVID y la mayoría de las personas que estaban en el límite de la pobreza se vieron aún más afectados, ¿cierto? Muchos trabajos informales, en los cuales se necesitaba salir a la calle, por ejemplo, para poder sobrevivir, se vieron afectados. Muchas personas que vivían en la línea de la pobreza pasaron a la línea de la indigencia, pero las grandes empresas vieron incrementados sus ingresos. Y asimismo las diferencias dentro de cada país. También está esta diferencia, ¿cierto?, entre lo que llamamos los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, o lo que algunos también han llamado primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, siendo el tercer mundo el más empobrecido o cuarto mundo, y el primer mundo aquellos países desarrollados. También tomando como ejemplo lo que ocurrió con el COVID-19, vemos que los países empobrecidos, es decir, del tercer mundo, se vieron mucho más afectados que los países del primer mundo. Y esto también se explica por la cantidad de trabajo informal. En el primer mundo hay más legislación, o en los países desarrollados, en los países con más riqueza económica, hay mayor legislación laboral. Entonces, no era tanto problema para esas personas poder quedarse en casa, hacer la cuarentena, pero ¿qué ocurrió en los países en los cuales había mayor pobreza, en los cuales la mayoría del trabajo es trabajo informal? La pobreza se vio agudizada, se vio profundizada. Bien, a eso se refieren entonces los críticos con el hecho de que se aumenta la distancia, se incrementan las desigualdades. Además, también los críticos señalan de que se atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Es decir, que las culturas locales quedan en segundo plano, que las culturas locales empiezan a desaparecer, puesto que pasan a tener más importancia los modelos culturales de los países que figuran como referentes culturales. Por decir un ejemplo, antes de la globalización, si yo iba a Chiloé, iba a comer lo que allí me ofrecieran como producto local, ¿cierto? Pero con la imposición de los McDonald's, de las comidas rápidas, esto es solo un ejemplo, vemos cómo esa identidad comienza a desaparecer o a perder protagonismo. Podemos ver otros ejemplos como la música. La música nacional también muchas veces pierde espacio en comparación a los referentes internacionales, o incluso los idiomas. Vemos cómo se está llevando a cabo, ¿cierto?, la mundialización del inglés. Ok, Rosa, entendido.
trate de tomar apuntes si es posible, ir anotando lo de la diapositiva. Vemos cómo lenguas e idiomas locales comienzan a perder su potencia y se comienza a imponer un solo estándar cultural. Por eso también les pido que anoten ahí en su cuaderno la estandarización cultural como una característica de la globalización. Repito, estandarización cultural. Se establece un estándar, como que hubiese una forma de llevar a cabo la cultura, una forma de ver el mundo, se estandariza, se hace un solo estándar para todos. Y esto los críticos de la globalización lo indican como una desventaja, algo negativo, cómo se va perdiendo el valor de las identidades locales. Dejo un segundito más para que copien estos puntitos importantes y ahora explico el tercer elemento de la diapositiva. ¿Se fue el audio? No, dije que iba a dejar un segundito más para que pudiesen copiar y explico el tercer punto. El tercer punto dice relación con la privatización, cómo se aumenta la competencia y esto lleva a una sobreexplotación del medio ambiente. Esta sobreexplotación del medio ambiente se da debido a que las diferentes empresas buscan aumentar sus ingresos. Y a partir del aumento de los ingresos, se busca, o sea, para poder llevar a cabo, ¿cierto? Esta ventaja competitiva, se busca muchas veces abaratar costos o bien no hay una conciencia medioambiental. Pensemos, por ejemplo, en la producción de plástico o en la producción también de ropa, fast fashion, la ropa rápida, que genera, ¿cierto?, una sobreexplotación de los recursos. Es decir, además del impacto negativo en el medio ambiente, vemos que esto también afecta a los seres humanos, la crisis del agua. Estamos en una gran crisis medioambiental y muchos de esos efectos en el medio ambiente provienen de un modelo económico que muchas veces no considera los recursos naturales, ¿cierto? Que por sobre todo busca generar más riquezas y muchas veces esto conlleva consecuencias negativas para el medio ambiente y también para las personas. Dejo un minutito más antes de cambiar a las últimas
diapositivas y les pido que si hay dudas, consultas, me las escriban porfis en el chat. Un minutito más antes de cambiar la diapositiva. Muchas gracias. Alguien activó el lapicito. Cuidado, mi canal se me activa. No sé bien cómo salir de. Continuamos. La posibilidad de deterioro de la situación social, económica y ambiental. Los activistas antiglobalización exigen una sociedad más justa, el control del poder ilimitado de las multinacionales, la democratización de las instituciones económicas mundiales y la distribución más equitativa de la riqueza. De hecho, la condonación de la deuda externa es una de las exigencias de este movimiento y, por ello, responsabilizan al Banco Mundial y al Fondo Monetario de la asfixiante situación en la que se encuentran la mayor parte de los países pobres, que son incapaces de afrontar la deuda, que en muchos casos supera su Producto Interno Bruto. Aquí está lo que les venía charlando, ¿cierto? Cómo diferentes grupos activistas están en contra de los efectos nocivos en los seres humanos, en las comunidades y en el medio ambiente, exigen que se ponga un límite, que se ponga un control al poder que tienen las multinacionales, puesto que, como habíamos dicho, este proceso se basa en una distribución de los recursos que no muchas
no siempre es justa, no siempre es equitativa. Por ello vemos el aumento de la pobreza en algunos países que ya estaban bastante empobrecidos. Además, la mayoría de los países pobres tienen un Producto Interno Bruto, una cantidad de riqueza que muchas veces no les permite condonar las deudas, por lo cual a través del proceso de repactar una y otra vez se ven aún más empobrecidos. ¿Se entiende esto, chiquillas y chiquillos? ¿Hay dudas, consultas? Sí, se entiende, profe. Súper, genial. Ejemplo, fast fashion, la ropa rápida. La ropa rápida que es una tendencia en el mundo. La ropa rápida que muchas veces tiene que ver con utilizarse una o dos veces y luego ser desechada. Eso ha generado verdaderos vertederos de ropa que además de atentar contra el medio ambiente, también genera pobreza en los ambientes, en las comunidades en las cuales se instala esta, como han llamado algunos, ciertos vertederos de ropa. Esto es tan solo un ejemplo porque podríamos ver muchos otros, pero se los traigo porque es algo que ocurre en nuestro país y nos puede ayudar a graficar un poco aquello que indican los activistas antiglobalización como las consecuencias negativas de este proceso. ¿Dudas, consultas, algo que quieran decir? Hemos llegado al fin de la clase del día de hoy. Quisiera también saber si hay algo que quieran que les explique nuevamente, ya sea de esta clase o de alguna anterior. Estaríamos entonces. Cuídense mucho, chiquillas y chiquillos. Espero tengan excelente semana, lo que va quedando. Estén súper, súper bien y nos vemos el próximo martes. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un abrazo muy grande, nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao. Profe, muy bien.